Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas. Segunda parte. Visiones Generales. Capítulo 15. Visiones de pecados y conversiones. 12. Libra de la muerte a un hombre piadoso y convierte a un malhechor. 16 de octubre del año 1820. En una gran ciudad, que abarca muchos suburbios y donde hay vapores y negros montones de carbón, habitada por muchos estudiantes y personas doctas, y donde se elevan varias iglesias católicas, he visto en una casa de huéspedes a un hombre que pensaba en cosas nada buenas. Estaba sentado a la mesa, y junto a él saltaba un perro negro muy singular, como si fuese el demonio. Vi que quería engañar, y que por no pagar su hospedaje, saltó por una ventana y huyó. Los demás huéspedes y moradores de la casa le estaban esperando a la puerta, pero él ya se había alejado bastante. Le vi después en un bosque por donde caminaba a pie un hombre piadoso. Era un bosque de abetos. El fugitivo acometió al viajero, el cual, por librarse de la muerte, le dio una cantidad de dinero y huyó de allí. El ladrón llevaba oculto un cuchillo y se lanzó contra el viajero para herirlo por la espalda. Pero mi guía y yo le salimos al encuentro, y sucedió que por doquiera que se volvía, nos tenía delante. Por último, tanto le pesaba aquel dinero que casi estaba por desesperarse el infeliz. Temblábanle los brazos y las piernas, y comenzó a gritar al que había sido robado: Amigo, amigo, deteneos y tomad vuestro dinero. Entonces pudo avanzar. El viajero le esperó y él se aproximó. Le devolvió su dinero y le confesó que le había querido matar, pero que dos blancas formas le habían asustado y turbado. Añadió que no volvería a hacer semejante cosa, que era un estudiante que tenía muchos compañeros de latrocinios y que les exhortaría a que se enmendasen. Luego siguió en compañía del viajero, que le prometió ayudarlo. 13. Milagrosamente libra a muchos del pecado y del infortunio. Me hallaba en una ciudad populosa como 100 leguas de aquí. Había en ella una iglesia, y en la iglesia una imagen ante la cual pendían exvotos de plata. Vi a 3 jóvenes que querían robar a la imagen, aguardando para eso que llegara la noche. A uno lo conocía, había sido bueno. Yo le había dado una camisa antes que hubiese empezado su viaje, pero el hambre y la miseria lo habían llevado a tan deplorable extremo. Respecto de los demás, no experimentaba yo tan vivo sentimiento de simpatía. ¿Acaso no fueran católicos? Lo cierto es que no podía orar por aquellos con tanto fervor como por el primero. Aquellos malhechores decían: estamos muriéndonos de hambre y la imagen no necesita nada. Creían, sin duda, que robándole a ella no robarían a nadie. Los pobres padres del joven, a quien yo conocía, le habían encomendado a la Virgen y a San José cuando partió, y ahora fui yo la encargada de impedir que cometiera aquel delito. Habían proyectado entrar por la ventana del santuario, sirviéndose de una escalera. Al joven le habían encargado colocarse junto a un muro y guardar la espalda a los compañeros. No comprendía bien del mal que iba a hacer, y por otra parte estaba instigado por el hambre. Por fortuna, había delante de la iglesia una pobre mujer orando, cargada de hijos y deudas, y abandonada de su marido. Iba a perder todo cuanto tenía, porque todo lo había empeñado. Venía, pues, a la iglesia para invocar el auxilio de la Madre de Dios. La presencia de esta mujer impidió que los malhechores llevaran a cabo su proyecto. Lo aplazaron para el día siguiente. Yo pedí también por aquella pobre mujer. Al día siguiente, a eso de las 12, vi a los 3 hombres que se paseaban planificando su proyecto, pero nuestro joven se negó a acompañarles, diciéndoles que antes sacaría patatas de la tierra y las asaría cuando tuviera hambre. Le amenazaron los otros 2 diciéndole que lo matarían si no los acompañaba. Él, acobardado por esta amenaza, les prometió ir, pero se separó de ellos resuelto a no cometer el crimen. La iglesia está en un extremo de la ciudad. Siendo yo joven había conocido a un muchacho que se disponía a pecar. Le espanté con el horror de la culpa. Más tarde se casó con aquella persona, y después tuve ocasión muchas veces de amonestarle a él y a su mujer.
Carecían los dos de bienes y él maquinaba recurrir al robo. Le vi varias veces acercarse furtivamente a un horno de pan, llevando un saco con intención de hurtar, aunque no llegaba a tanto su necesidad. Siempre impedí la ejecución de su intención, haciendo ruido o saliendo a su encuentro. Yo estaba como atada y no pude impedir el siniestro. Se había metido en el saco mucho de lo codiciado, cuando despertó el dueño con los ladridos de un perro y se puso en movimiento para encender la luz. A la verdad, si era sorprendido aquel infeliz, estaba perdido, y su familia deshonrada para siempre. Por mi parte, no habiendo podido impedir el hurto, quise salvar a aquel desgraciado para que se enmendara. Tuve fuerzas para abrir la puerta. De esta suerte, la corriente de aire apagó varias veces la lámpara que había encendido el dueño del pan y, entre tanto, el otro pudo huir con el saco. Algunas semanas después vino hasta mí el dueño del pan y me contó el caso, añadiendo que no sabía cómo se le había escapado el ladrón, que había tenido íntima compasión de él y que ahora aquél podía enmendarse, y así se alegró de no haberle conocido. También estuvo conmigo la mujer del ladrón, y cuando dijo que yo la había preservado del pecado antes del matrimonio, yo le hice presente cuán fácil es deslizarse en pecados graves cometiendo faltas livianas. Ella rompió a llorar amargamente, pues sabía lo que había hecho su marido. Ambos repararon el mal y se enmendaron. Yo obré así por voluntad de Dios. 14. Ve al demonio en medio de un baile y la solicitud del ángel de la guarda. Esta noche he padecido mucho, viendo constantemente en la casa de al lado bailes y espectáculos disolutos. He notado primero el ruido en general, y vi al demonio en persona siempre en medio de ellos. Luego he visto a cada uno de los que allí concurrían, a quienes instigaba el enemigo y les sugería malos deseos de toda clase. He visto cómo el ángel de la guarda los llamaba desde lejos y cómo ellos corrían al mal. No he visto salir de allí nada bueno, ni que alguno quedara sin padecer algún daño. Veo que los acompañan animales de todo género y que sus almas están afeadas por negras manchas. También he tenido que suscitarles terrores e impedir muchos males esta noche. 15. Misericordia de Dios con los pecadores arrepentidos. Pascua del año 1823. En toda la noche no he podido dormir a causa de los violentos dolores de las heridas, pero he sido muy consolada mediante una aparición. He visto al Divino Salvador que recibía a los pecadores arrepentidos y conversaba con ellos. Era tan benigno y afable como no es posible decirlo. He tenido un breve éxtasis muy consolador. He visto a muchos pecadores convertirse a Dios en este tiempo pascual y salir muchas almas del purgatorio. Vi cómo Jesús era maltratado una y otra vez, y que a pesar de todos los tormentos, siempre permanecía tan bueno y amoroso que sus sufrimientos me causaban una nueva y dulce tristeza. Ah, me decía yo, todos los pecadores tienen su parte en estos dolores, y con solo un poco de buena voluntad se salvarán. También vi personas a quienes conocía que han llegado a reconocer sus faltas y se han enmendado. Entre estas hay una piadosa y que habla muy humildemente. También vi personas a quienes conocía que han llegado a reconocer sus faltas y se han enmendado. Entre estas hay una piadosa y que habla muy humildemente de sí, pero no quería reconocer que estaba muy prendada de sí misma. Mucho trabajo costó que reconociera su falta. No es verdadera humildad la del que se abate a sí mismo y no puede sufrir que otro le censure o le posponga a los demás. Me hallaba viendo cómo Dios ha juzgado a grandes pecadores. Grande es la justicia de Dios, pero todavía es más incomprensible su misericordia. Solo condena a aquellos que absolutamente no quieren convertirse, pero los que siquiera tienen una centellita de buena voluntad, estos se salvan. Los que verdaderamente se arrepienten de sus pecados y los confiesan sinceramente y confían enteramente en los merecimientos del Salvador, serán bienaventurados y sus pecados no les serán tenidos en cuenta. Estos van al purgatorio por poco tiempo,
Por el contrario, permanecen en él largo tiempo muchos que no han sido grandes pecadores, pero que han vivido en la tibieza y que por amor propio no han oído las advertencias del confesor, ni han hecho caso de sus correcciones.